Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 15 del Evangelio según San Marcos. Estamos llegando al final de este Evangelio, el más corto. Solamente tiene 16 capítulos. Hoy es el 15, mañana terminamos, pero es interesante todo lo que hemos podido descubrir a lo largo de estos 15 días con hoy. Estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, porque llevamos mucho tiempo ya estudiando la Biblia. Mira, iniciamos en Génesis, ya vamos en Marcos. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. En el capítulo 15 de Marcos aparecen varios relatos. Versículo 1 al 15, por ejemplo, Jesús es juzgado por Pilato y condenado a muerte en la cruz. Un juicio muy tremendo. Cosas terribles se hicieron allí en contra de Jesús. En el capítulo 18 del Evangelio según San Juan vamos a poder ahondar y explayarnos más en ese diálogo que tuvo Jesús con Pilato. Allí Juan relata unos datos que Marcos no presenta y es más específico, así que allí podremos profundizar más. Hoy solamente vamos a estudiar así por encimita. Versículo 16 al 41, Jesús es crucificado y muere en la cruz. Y versículo 42 al 47, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo entierra en una tumba, como una demostración, un símbolo de amor hacia el Maestro. 3 aplicaciones que podemos sacar de este capítulo. Primero, debemos reconocer la injusticia y la crueldad del juicio y crucifixión de Jesús. Tantas injusticias que se cometieron. Ya hemos leído varias a lo largo del estudio de Mateo y ahora de Marcos. Y ahora vamos a ver otros punticos, pero todas las injusticias que se cometieron en el juicio de Jesús. Terrible. El odio que la gente tenía hacia Jesús. Segunda aplicación, debemos reflexionar sobre el significado de la muerte de Jesús en la cruz para nuestra salvación. Y yo te podría preguntar en este momento, querido amigo, ¿qué significa para ti la muerte de Cristo Jesús? ¿Tiene valor en tu vida o estás pasando por alto eso que hizo Cristo? ¿Haces que el sacrificio de Cristo sea en vano en tu vida? ¿O qué significa para ti? Tercera aplicación. Debemos recordar la importancia de la sepultura de Jesús y la esperanza de la resurrección. Mira, nosotros como adventistas del séptimo día no adoramos a un Jesús crucificado, no. Nosotros no adoramos a un Jesús que quedó sepultado, no. Nosotros adoramos a un Jesús que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y pronto vendrá por nosotros. Ese es el Jesús que nosotros adoramos. Es nuestro Dios y es importante que nosotros tengamos claro el concepto. Jesús no quedó crucificado. Jesús no quedó sepultado. Jesús resucitó, subió al cielo y pronto vendrá por ti y por mí. Por eso debemos hacernos 3 preguntas a lo largo del estudio 15 del Evangelio según San Marcos. 3 preguntas. Primero, ¿qué emociones me evoca la lectura de la crucifixión de Jesús? ¿Qué siento cuando yo estoy leyendo estas descripciones o todo lo que tuvo que ver con la crucifixión de Jesús? ¿Qué me da? ¿Qué sentimientos tengo? Segunda pregunta, ¿cómo puedo aplicar el sacrificio de Jesús en mi vida diaria? ¿Cómo puedo vivir pensando y motivando mi vida de acuerdo a ese sacrificio? Y tercero, ¿qué significa para mí la esperanza de la resurrección y la vida eterna? ¿Qué significado tiene para ti, querido hermano, el hecho de que Jesús haya resucitado y ahora ofrezca vida eterna? Porque Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese momento, cuando las personas escuchan esa expresión de Jesús, tal vez no entienden. ¿Cómo así que tú eres la resurrección? Porque todavía Jesús no había muerto, pero cuando Jesús murió y resucitó, todas esas palabras que dijo antes de su muerte cobraron valor y ahora la gente podría comprender que realmente Jesús era la resurrección y la vida. Dios, querido hermano, es el Dios de la vida y nosotros adoramos a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. Entonces te invito a leer la Biblia. Marcos 15, dice la palabra del Señor. Muy de mañana
Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Nótese bien cómo llevaban a Jesús, como si fuese un animal, como si fuese un asesino, un criminal terrible. Él era manso, dice Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada, no abrió su boca, pero aún así, estas personas llenas de odio hacia él, lo llevaban atado. Bueno, el evangelista Juan, como te dije, allí explicaremos un poco más y ahondaremos en ese concilio, pero Juan dice que los fariseos, los sacerdotes que llevaron aquí tomado a Jesús, no quisieron entrar en el pretorio, dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nótese bien. Ellos no querían entrar en el pretorio. ¿Por qué en el pretorio? Porque en el pretorio era ese lugar donde se hacían los juicios, allí en el lugar donde estaba Pilatos, los juicios terribles. Pilato era una persona fría, cruel también, que a veces daba el juicio así rápido, no importando que la persona fuese inocente. Él daba su sentencia. Y en esta ocasión, dice la sierva del Señor en Deseados de las Gentes, Pilato estaba durmiendo, porque lo trajeron muy de mañana, en la madrugadita. Pilato estaba durmiendo y lo despertaron, así que él se levantó enojadísimo. Los sacerdotes dijeron: si entramos en el pretorio, nosotros nos contaminamos y no podemos participar de la Pascua. Nótese bien esto, ellos querían participar de la Pascua, por eso no entraban en el pretorio para no contaminarse, pero ya estaban contaminados porque estaban condenando injustamente a el verdadero Cordero Pascual. ¿Te das cuenta, querido amigo? Se centraban en unas cosas, pero descuidaban las otras. Por eso Jesús les dijo: es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hoy día pasa también en la iglesia. Muchas personas tienen en cuenta el hacer esto, el hacer aquello en la iglesia, aquí y allá, pero olvidan cosas más importantes, que es el amor. Viven pendientes de la vestimenta, y es importante, claro que sí, no estoy diciendo que sea malo. Viven pendientes de las cosas que se hacen en la iglesia, y es importante, sí, pero en su corazón guardan rencor, odio, rivalidad, peleas. Viven en pleitos con las demás personas, con sus vecinos, con sus familiares. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿O en qué realmente estamos centrados en el Evangelio? Mira a estos sacerdotes. Aprendamos de esta experiencia y no permitamos que esto se reproduzca en nosotros. Ahora llegó, dice, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y empieza el diálogo. Y como te dije, espera un momentico y cuando lleguemos a Juan 18 podré profundizar un poco más, porque Juan relata algunos detalles importantísimos en este diálogo. Luego viene el versículo 6 al 20, donde Jesús es sentenciado a muerte. Había una práctica pagana en aquel entonces, y es que eso era una práctica satánica, claro. En cada ceremonia, en cada fiesta que tenían los judíos, el Pilato, gobernador, o el gobernador más bien, solía soltarles a un preso, el que ellos quisieran. Esto realmente no era algo sano, no era algo bueno, era una práctica pagana, una práctica satánica, porque ¿cómo es posible? Un criminal terrible, tremendo, y lo liberaban. Y él volvía al tiempito a ser otra vez capturado. ¿Por qué? Porque era un criminal y no iba a dejar de ser criminal. Ahora, Barrabás, que en esta ocasión podría representar a Satanás y Jesús, allí estaban para escoger. Solamente hay dos caminos, querido hermano. Uno, el camino del bien, otro, el camino del mal. Deuteronomio 30:31 dice allí el Señor al pueblo: pongo delante de ti dos caminos, la vida y el bien, y la muerte y el mal. Allí están los dos caminos. Escoge la vida para que vivas, dice Jesús. Sin embargo, es una decisión tuya. Y ahora aquí, querido hermano, está allí al frente Jesús y Satanás. ¿Cuál camino escogerás? ¿Hacia dónde caminarás? ¿Cuál será tu destino? La gente de aquel entonces escogió a Barrabás. Ahora, si tú estuvieses allí en medio de la multitud, ¿qué decisión tomarías? No tenemos que ir hasta allá. Las decisiones que tomemos hoy dan evidencia
de qué hubiésemos hecho si estuviésemos en aquel momento. Hoy día muchos dicen, yo hubiese escogido a Jesús, ¿cómo es posible? Yo hubiese defendido a Jesús, gritado fuerte para que la gente se calmara. Pero hoy día desprecias a Jesús, querido amigo. Hoy día no le das la oportunidad a Jesús en tu vida. Hoy día no le das prioridad a Dios en tu vida. Entonces allí estás demostrando que si hubieses estado en aquel lugar, también hubieses gritado como la gente, crucifícale, crucifícale. Lo triste de la historia es que la gente escogió a Barrabás, escogió a un criminal en lugar del hombre que les había hecho muchos milagros, del hombre que los había alimentado. Y probablemente allí en medio de la turba, en medio de la multitud que gritaban, crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás, probablemente allí habían muchos que habían recibido algún milagro de Jesús. Quizá algunos de ellos fueron alimentados cuando Jesús alimentó la multitud en 2 ocasiones. Entonces, estas personas fueron beneficiadas en algún momento de Jesús y ahora lo estaban condenando. Así es el ser humano, así somos nosotros, querido amigo. Somos crueles, somos traicioneros. Sin embargo, que Jesús allí estaba callado, miraba con amor a todos, estaba dispuesto a entregar su vida. Y versículo 21 al 41 sucede el relato como Jesús muere, entrega su vida por ti y por mí. Y todo lo que sucede allí, cómo lo golpean, cómo se burlan de él, cómo le aclaman y le dicen, si eres el rey de los judíos, eres el verdadero Mesías, eres el Dios, desciende de esa cruz. Tú salvaste a otros y a ti mismo no te puedes salvar. Desciende. El enemigo Satanás tentando a Jesús allí. Y la sierva del Señor dice que las tentaciones que recibió Jesús fueron incomparables, o sea, demasiado inmensas comparadas con las de nosotros. Nosotros no somos tentados realmente. Comparado con las tentaciones de Jesús, es un nivel demasiado altísimo, pero todas las soportó Jesús, porque Él te miró a ti y me miró a mí ahora, en este momento. Él desde allí miró hacia ahora, en nuestra actualidad, y te vio a ti y me vio a mí necesitado de ese sacrificio que Él realizaría, necesitando esa oportunidad que Él nos daría allí, necesitando todo ese sacrificio, todo ese dolor que Él soportó allí. Jesús nos vio y con amor prefirió callar, con amor prefirió sufrir y entregar su vida para que tú y yo podamos tener la oportunidad de salvación. Así que, querido hermano, no desprecies ni desperdicies más la gracia que Dios te ofrece. Y ahora viene el versículo 42 al 47, el relato donde Jesús es sepultado. José de Arimatea, este hombre millonario, junto con Nicodemo, dice la sierva del Señor, se unieron y compraron la parcela, los dos, y entonces allí sepultaron a Jesús. Nicodemo finalmente reconoció y aceptó a Cristo y le abrió su corazón para que Cristo entrara, y fue un elemento importantísimo en el inicio de la iglesia primitiva. Todo eso, querido hermano, es lo que Dios hace en la vida de una persona que se deja transformar. Nicodemo antes tenía una vida que no era la mejor, pero una vez se encontró con Cristo, fue transformado y ahora poco a poco empezó a encaminarse, y cuando totalmente estaba entregado a Cristo Jesús. Querido hermano, eso es lo que Dios pide hoy, que tú le entregues tu vida total. No importa lo que tú tengas, no importa lo que hagas, no importa dónde vivas, no importan los pecados que hayas cometido, lo lejos que hayas ido, lo bajo que hayas caído, no importa. Cristo está dispuesto a restaurarte. Él entregó su vida, querido amigo, mira bien. Él sufrió, soportó todo, luchó todo, dolor, muerte, todo lo que experimentó y soportó por amor a ti, para poderte levantar de ese lugar donde estás. Por eso no le sigas entregando más todo eso a Satanás. No le sigas entregando tus dones, tus habilidades, tu energía, tu inteligencia, tus cualidades a Satanás. No le entregues más a Satanás nada. Escoge a Cristo Jesús hoy, porque Él está dispuesto a salvarte. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!